De ti mi corazón me habla diciendo, busca su rostro. Tu rostro estoy buscando, Señor, no me lo escondas. Segundo domingo de Cuaresma, queridos hermanos, sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Nos unimos a las intenciones de todos nuestros hermanos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en el resto de países que a través de las redes sociales de TV Familia participan en esta santa celebración. Les invito a que unamos nuestros corazones en un mismo espíritu, buscando la gracia de Dios y la conversión, y digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, que se nos muestra como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la palabra de Dios nos hablará de la transfiguración del Señor. Transfiguración que no es otra cosa sino mostrar a Dios como es, mostrar a Jesús como es. Algo que nos dificulta para ver a Jesús como es el pecado, que intenta desdibujar la imagen de Dios en nosotros. En un momento de silencio y reflexión les invito a que consideremos nuestro interior y pidamos perdón de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y ve al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí me tienes. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada,
Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena en la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, como el domingo anterior les expliqué,
Los domingos de Cuaresma contienen catequesis prebautismales orientadas de manera especial a aquellos catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo en la noche de la Pascua, en la celebración de la vigilia pascual, y que cada domingo nos trae una temática para presentar el misterio pascual. Esta palabra es muy importante y todo cristiano católico debe tenerla presente, el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? El misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que se actualiza cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, por ejemplo, o celebra los sacramentos, y que acontece en la vida del creyente cuando vive en comunión con Dios. El misterio pascual envuelve la vida de toda la fe de la Iglesia. Es por esto que el centro del año litúrgico es la Pascua, y de ella se desprende y derivan todas las demás fiestas y celebraciones que tenemos en nuestro calendario litúrgico. El misterio pascual. Y hoy la palabra de Dios nos presenta el misterio pascual prefigurado en las Sagradas Escrituras antes de que aconteciera la muerte y resurrección de Jesús. La primera lectura de hoy nos ubica en el Génesis, en un llamado de fe que Dios le hace a Abraham, en un ponerle a prueba, como dice allí mismo la palabra de Dios, cuando Dios llama a Abraham y le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Y ahí va Abraham con su pequeño hijo Isaac, carga la leña sobre este niño. Imagínense qué imagen tan hermosa, referencial al Hijo de Dios, que cuando va camino al Calvario también carga el madero, carga la leña sobre sí, ¿verdad? Cristo, el Cordero que iba a ser sacrificado, carga la cruz sobre sí, como cargó el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, aquel que había sido prometido por Dios, que iba a ser la descendencia de Abraham. A ese descendiente amado, Dios se lo pide y Abraham carga sobre Isaac el leño, la madera con la que el mismo niño va a ser sacrificado. Yo me imagino que Isaac, mientras iba subiendo o mientras iban de camino, se preguntaba: bueno, ¿y dónde está el cordero? ¿O dónde va a estar el animal del sacrificio? Sin saber que él mismo era el que iba a ser ofrecido. Y es allí donde Abraham estaba listo para cumplir lo que Dios le pedía. Él no cuestionó en ningún momento el por qué Dios le pedía eso, pero si se lo estaba pidiendo, él lo iba a hacer, porque Abraham es el hombre de la obediencia, es el hombre de la fe. Y el ángel del Señor dice: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo. Y Dios salvó a Isaac como salvó a Jesús, su hijo amado, de la cruz. Murió sacrificado, pero resucitó al tercer día. Imagen hermosísima de la resurrección que también hoy nos narra el Evangelio. ¿Por qué Jesús se transfigura en aquel monte? En primer lugar, hay que afirmar que Jesús sale de la ciudad. Jesús sale del ruido, del bullicio, y sube a la montaña y se lleva con él a los discípulos más queridos. En la pedagogía de Jesús tenía una manera de enseñar muy clara. A sus discípulos y a sus apóstoles les daba enseñanzas en privado, y a 3 de ellos en particular se los llevaba a los momentos cruciales, porque iban a ser las columnas principales de la iglesia. Iban a ser los que iban a iniciar la iglesia como cabezas suyas principales, y por eso Pedro siempre está primero, Santiago y Juan acompañando al Señor en los momentos trascendentales de su vida. Y dice que delante de ellos Jesús se transfigura totalmente. El misterio que estaba escondido se revela ante ellos en unos minutos, en unos segundos. No sabemos cuánto tiempo duró Jesús transfigurado,
pero ellos quedaron impactados, impresionados, porque no pensaban que eso iba a suceder. Jesús revela su gloria, se revela como es. No es un ser humano cualquiera. No es simplemente el Hijo de María, el que ellos conocían y veían, sino es Dios en persona que había bajado a los hombres. Y junto a él aparecen Moisés y Elías. Moisés representa la ley dada por Dios, que era el fundamento de la antigua alianza. Y Elías representa al colegio de los profetas de la antigua alianza, aquellos que habían anunciado ese momento, como queriendo decir que en ese momento se estaba cumpliendo. Y viene la nube, que es un signo de la presencia de Dios, y una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Una orden directa del Padre. Hay que escuchar a Jesús. Y hoy el Evangelio es la respuesta a muchas de nuestras inquietudes y necesidades. Muchas de las personas, muchos de ustedes que siguen la Eucaristía a través de TV Familia, en este último año, donde me ha tocado estar más de lleno aquí acompañándoles, sobre todo desde que comenzamos con el tema de la pandemia, muchas personas me decían, buscando la programación o yendo de un canal a otro, programas de entretenimiento, programas de humor, programas de opinión, programas de política, programas sociales, etc., encontré este canal, encontré esta Eucaristía y sentí que Dios me habló. Entonces, uno piensa de manera humana como algo que está ubicado en el mismo plano de las demás cosas, como el humor, como la opinión, como la política, etc. Hay algo que te da vida y hay algo que te alimenta espiritualmente. Porque lo que aquí estamos haciendo, mis queridos hermanos, es trascendente, no es de este mundo. Porque desde el mismo momento en que se invoca la presencia de Dios y se proclama el Evangelio, que es la misión de la Iglesia, es lo que realmente va a saciar el hambre y la sed que tiene mucha de nuestra gente. El hambre y la sed que tú y yo tenemos como seres humanos. Y cuando viene el dolor, la prueba, el sufrimiento, la enfermedad y tantas cosas negativas, ¿a dónde nos aferramos? A las palabras del Evangelio. Palabras del Evangelio que dan vida no solamente a los que son cristianos, que ahí es donde está el tema. Mahatma Gandhi, que fue el gran proclamador de la paz, de la no violencia, de la búsqueda de la solución de los conflictos desde la lucha pacífica, él no era cristiano. En el hinduismo que practicaba no se había basado para su mensaje de paz, sino en las bienaventuranzas pronunciadas por Jesucristo. Y alguna vez le propusieron, le hicieron la propuesta de que se bautizara, y él dijo: a mí Cristo me convence, los que no me convencen mucho son los cristianos. O sea, la palabra del Evangelio llegó más allá, incluso trascendió de lo que puede ser la iglesia o la fe cristiana. Engels, por ejemplo, uno de los fundadores del marxismo, tuvo que reconocer que en el Evangelio, aunque es una doctrina totalmente atea, contraria a los principios de Dios y que ha hecho también mucho daño, él tuvo que reconocer que el Evangelio daba vida a muchas personas. Por eso el Padre nos manda a escuchar a Jesús. Entonces, ¿dónde no se puede escuchar a Jesús? En el ruido del mundo, en las cosas de la vida pasajera que nos abruman, en las malas noticias que escuchamos, en ese bullicio en el que está envuelta la humanidad. Por eso Jesús tiene que subir a la montaña, para que ellos ahí de verdad puedan escuchar la voz del Padre y el mandato del Padre. Necesitamos salir de tanta cosa, de tantos elementos, y también la Cuaresma nos puede servir para eso, mis queridos hermanos, para retirarnos un poco de tantas voces, porque hay gente con pánico, con miedo, con ansiedad, con depresión, con no sé cuánto, porque se abruman con las malas noticias y con
la carga también que hay alrededor de nosotros en el mundo. Hay que ir a Jesús y hay que escuchar a Jesús, hay que volver al Evangelio. Este libro no está escrito solamente para colocarlo, como yo siempre digo, en la entrada de la casa, en el Salmo 91 y mirando hacia la puerta para alejar las malas influencias. Este libro está hecho para leerlo, para profundizarlo, sobre todo los evangelios, mis queridos hermanos. Y lo que voy a decir va a sonar raro y va a sonar fuerte. No me interesa que leas toda la Biblia, no importa. No es importante que sepamos versículos de memoria, no. Olvídense de eso. Nosotros no somos protestantes, donde hay una competencia muchas veces de saber quién se sabe más versículos de memoria o quién dice Mateo 5, 14, etcétera, etcétera. Eso no es conocer la Biblia. No me interesa. Incluso si un católico no ha podido leer toda la Biblia, pero leamos el Evangelio por lo menos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo buen católico se lo debe conocer de arriba a abajo, porque ahí es donde está el corazón de la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento es preparación para el Evangelio. Y todo lo que está después de los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas, Apocalipsis, es una complementación, un auxilio a ese Evangelio. Pero el corazón de la Biblia, el corazón de la palabra de Dios, son los Evangelios. Y no es comparable, ¿verdad?, en los Evangelios a cualquiera de los otros libros de la Biblia. Nosotros no podemos considerar de la misma manera y al mismo nivel esos 4 evangelios que el libro de Isaías o el libro del Eclesiástico, como muchas veces sucede en otras iglesias, que ponen todo al mismo nivel. No, mis queridos hermanos, el Evangelio es el Evangelio, con mayúscula. Es la buena noticia que Jesús ha traído. Es el momento del encuentro de Dios con los hombres. Es la venida de Dios al mundo. Ahí están esos 4 libros. Hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar a Dios para no escuchar otras voces. ¿Dónde no puedo escuchar a Dios? Cuando se va apagando la fe verdadera, cuando se va enfriando la fe verdadera, empezamos a escuchar otras cosas y a aferrarnos a otras cosas. Hay gente que tiene la necesidad de aferrarse a un horóscopo. Nada más basta ver las parrillas de la cantidad de programas de televisión que hay en las mañanas, en cualquier canal de televisión, donde no hay espacio para el Evangelio, muchas veces, pero sí hay espacio para la superstición, para los astros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que más rating tiene. Porque hay gente que, como no conoce la verdad, como no conoce el Evangelio, necesita que le digan que le va a pasar tal cosa o que no le va a pasar tal cosa en el horóscopo, o que tiene que hacer tal ritual, porque buscamos el facilismo también a nivel de los religiosos, que tenemos que hacer tal ritual para sentirnos protegidos, o tal ritual para encontrar el amor, o tal ritual para atraer el dinero. Y todo eso es mentira. Dios no está ahí. Dios no está en esos rituales, Dios no está en los horóscopos, Dios no está en la brujería, Dios no está en el espiritismo, Dios no está en la santería. Todo eso aleja de Dios más bien. Todo eso confunde a la gente y te distancia de la verdad, te aleja de escuchar la verdad. Por eso Jesús se mostró a sus discípulos como realmente era, y hoy se nos muestra a nosotros. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Jesús se nos revela, se nos muestra. Y si tú abres tu corazón, vas a encontrar revelación y verdad en el Hijo de Dios. Por eso la Cuaresma es tan intensa, mis queridos hermanos. Por eso no podemos dejarla pasar por alto, porque es un camino espiritual fuerte. Es un camino hacia la Pascua que te lleva a ir desprendiéndote también de todas aquellas cosas que te separan y te alejan de Dios. Si tú hoy, en tu camino cuaresmal, tienes que desprenderte de la brujería que practicaste, de los rituales que practicaste, del horóscopo que leíste, si tienes que desprenderte
de andar todo el tiempo rodeada de malas noticias, de buscar en los medios, ¿verdad? Intentar saciar esa ansiedad o esas cosas que sientes, ve desprendiéndote y ve abandonando en la Cuaresma para que cuando lleguemos a la Pascua podamos morir con Cristo y resucitar con Cristo. Por eso el Señor antes de la resurrección se les muestra, para que luego cuando llegara el momento de la resurrección entendieran por fin. Lo que pasa es que a veces, como a los seres humanos nos cuesta leer los signos de Dios, tuvo que Jesús enviar el Espíritu Santo mejor, para que los apóstoles de verdad entendieran cómo debía ser. Porque el Espíritu es el que vino a completar el entendimiento en el colegio de los apóstoles. Porque muchas veces ellos les afectaba mucho su humanidad, que la ponían por delante y no trascendían. No podían ver más allá de lo que veían sus ojos, ni lo que tocaban sus manos. La falta de trascendencia, que también es uno de los graves peligros de la sociedad de hoy. Todo lo queremos saber, todo lo queremos cuestionar, todo lo queremos tocar, todo es perceptible y es mentira. Saquémonos eso de la cabeza. Muchas de las cosas que existen ni las vemos ni las tocamos. Hay cosas visibles, pero hay muchas cosas invisibles. Y dentro de lo invisible de Dios está el llegar al ser de Dios, el penetrar en el amor y en el conocimiento de Dios, que eso solamente se hace a través de la fe. Y a través de la fidelidad a la iglesia fundada por Jesús para proclamar el Evangelio. Es esta iglesia la autorizada y la encargada de anunciar este Evangelio al mundo y de darle vida al mundo con este anuncio. Que María y San José nos sigan acompañando en nuestro camino cuaresmal y que no nos distraigamos en las preocupaciones y en las cosas cotidianas, en ese camino, en ese calvario que nos va a llevar a la muerte y la resurrección para encontrar verdadera vida en Jesús. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Como petición en este momento les invito a que en el silencio de nuestros corazones pongamos ante el Señor aquello de lo cual debemos irnos desprendiendo en esta Cuaresma. ¿De qué me debo alejar para centrar mi vida y mi corazón en Dios? Y pedirle eso al Señor como primero, y si alguno tiene otra necesidad grave y urgente desde su corazón en su casa, en este momento le invito a que lo coloquen para que todo eso vaya ofrendado frente al altar de Dios. Escucha, Padre, nuestra oración, mira nuestro corazón y atiende las necesidades que hoy ponemos en tu presencia, en el nombre de tu muy amado Hijo, a quien nos pides escuchar, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre
Oren conmigo, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos obtenga el perdón de nuestros pecados y nos santifique en el cuerpo y en el alma, para que podamos celebrar dignamente las festividades de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintamos en nuestro corazón la gracia de Dios que nos invita a confiar y a dirigirnos al Padre, y por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, que esa paz llegue a nuestros hogares, y les invito, mis queridos hermanos, a que la compartan fraternalmente. Dios, que quitas el pecado.
Este es Jesucristo, quien se nos muestra como verdadero Dios, en medio de nosotros presente en la Eucaristía. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos permites participar ya desde este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que sobre ustedes y sus familias, sobre sus hogares, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Acudamos a nuestra Madre Santísima. Junto a ti, María, conmigo quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Y con la alegría de haber celebrado estos divinos misterios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesús, nuestro amado Salvador, presente en el Santísimo Sacramento. Que bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que bien se está aquí a tu lado, sin
Amado Salvador, presente en medio de nosotros, que te nos muestras como aquel que ha venido a cumplir la promesa del Padre, que has cargado sobre ti nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y has subido al Calvario por amor a los hombres, y te manifiestas glorioso hoy en la Santa Eucaristía. Gracias por quedarte en medio de nosotros, sigue mostrándonos tu amor, y hoy de manera particular te pedimos que nos des la gracia de escucharte, de saber afinar nuestro oído para escuchar el Evangelio y llenarnos de la vida que da paz a los hombres. Amén.